¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo diálogo regional. Hoy la pregunta es, ¿por qué necesitamos descentralizar Chile vinculado a la descentralización y a la recuperación de la democracia? Para conversar este importante tema, estamos con Marcela Ríos Tobar, quien es socióloga y cientista político, editora de Mujer y Política, el impacto de las cuotas de género en América Latina e integrante de diversas comisiones asesoras presidenciales, coordinadora del informe 10 años de auditoría a la democracia, representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas en Chile. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a este diálogo regional. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Marcela, bueno, conversar con este diálogo y hablando de esto, sabemos que para Chile no solo la pandemia ha significado un cambio, sino que la crisis de octubre pasado también ha establecido un cuestionamiento al sistema político transversal en todo el país. ¿Cómo se analiza en ese escenario la presencia de la demanda por la descentralización en el petitorio ciudadano? ¿Está presente y de qué forma es posible visualizarlo? Bueno, efectivamente, yo creo que acá estamos pasando por un momento histórico, un hito en el desarrollo del país. Nunca habíamos tenido un estallido de malestar social como el que se produce desde el 18 de octubre. Nosotros desde el PNUD, como muchos quizás de los que nos están escuchando habrán visto o sabrán, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hemos venido monitoreando la evolución del sistema democrático, la relación de las instituciones con la ciudadanía. En enero publicamos un informe que se llama 10 años de democracia, 10 años de auditoría a la democracia antes del estallido, y lo que hacemos en ese informe es tratar de entender un poco las causas estructurales que nos llevan a esa situación. Y parte de esas causas tienen que ver con el alejamiento de los ciudadanos y ciudadanas de las instituciones, con la baja de la confianza en las instituciones, también con la desigualdad objetiva, si se quiere, material, las diferencias en los salarios, las diferencias en el acceso a la educación, a la salud, pero también diferencias territoriales que marcan la desigualdad, y no solo las desigualdades objetivas. Nosotros una de las cosas que hemos tratado de mostrar es que hay también una desigualdad quizás subjetiva o de sentimientos, digamos, las personas tienen una sensación de maltrato o de trato desigual, dependiendo de su condición social, de dónde viven, de cómo se ven, de su origen étnico, que provoca profundos malestares y provoca una sensación de exclusión que se ha ido transformando en rabia. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos venido alertando, que no se trata, como decía el eslogan este de los que no eran solo los 30 pesos. Yo creo que es importante entender a qué se refiere ese eslogan, y se refiere también a esto de que las personas demandan un trato digno, un trato respetuoso, consideración de los derechos, inclusión en la toma de decisiones, no quieren que otros tomen las decisiones por ellos, y yo creo que toda esa discusión está muy vinculada a los temas del centralismo y la descentralización. Cuando uno ve las marchas, por ejemplo, las protestas, tú bien lo señalabas, no son los 30 pesos, se ha hecho marchas históricas, el movimiento pingüino vinculado a la educación, etcétera, pero da la sensación de que no hay una bandera única, o por lo menos que se vea en estas marchas, donde sea el ciudadano el que exija descentralizar. ¿Tú sientes que esto está como parte latente dentro de estas demandas? Bueno, efectivamente, una de las cosas que quizás es una paradoja es que cuando preguntamos en las encuestas, por ejemplo, por las preferencias de las personas, hay un amplio apoyo de las personas, o sea, las personas en su mayoría creen que hay que descentralizar, hay que tomar decisiones al nivel territorial, que los tienen mejores evaluaciones de los municipios, por ejemplo, que de las instituciones centrales, y hay un conjunto de temas que las personas creen que tienen que ser decididas en sus territorios, pero eso no se traduce necesariamente en acción colectiva organizada, por ejemplo, como vemos respecto del medio ambiente o respecto del sistema de pensiones, las AFP o el sistema educacional. Entonces, creo que ahí hay claramente una paradoja de cómo se transforman las demandas en preocupación. Realmente lo que vemos es que cuando les preguntamos a las personas a través de encuestas u otros estudios sus preferencias, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas quiere más descentralización.
y valoran más a los municipios, tienen una convicción de que es importante democratizar. Sin embargo, eso no se logra traducir en acción colectiva, como lo vemos, por ejemplo, para el medio ambiente o para reformar el sistema de pensiones. Y eso tiene que ver con procesos complejos, digamos. Yo creo que por una parte no hay actores políticos intermediarios que organicen, digamos, la protesta, y eso es muy importante porque, no sé, las federaciones de estudiantes, por ejemplo, son los que se articulan y organizan la presión, por ejemplo, para producir reforma en el sistema educacional. Eso, no hay una equivalencia de ese actor que asuma este desafío. Por otro lado, en general, todo lo que tiene que ver con la agenda de reformas políticas son agendas que no producen que las personas necesariamente se movilicen, digamos. Las personas pueden, por ejemplo, querer que existan plebiscitos, pueden querer que exista democracia directa, puede gustarle no sé, los escaños reservados para los pueblos indígenas, pero es mucho más difícil que esas cosas que son abstractas, que son quizás percibidas como lejanas, y también en un contexto de baja confianza en las instituciones y en el sistema político, es difícil que eso se traduzca en acción colectiva. Pero creo que es importante no pensar que el hecho de que las personas no salgan a marchar por una mayor descentralización significa que no les importa o que no están de acuerdo con esa agenda. Entonces, hay muchas cosas que nos importan como ciudadanos, pero no necesariamente la mayoría, y en esto, volviendo a nuestro informe, nosotros mostramos que a pesar de que, y claro, nuestros datos son anteriores al estallido, pero incluso las encuestas que salieron y los estudios durante el estallido muestran que las personas que se movilizan en el espacio público siguen siendo una minoría. Hay una gran cantidad de personas, quizás la mayoría, que no participa activamente en espacios colectivos, que no milita en partidos, que no es parte de las juntas de vecinos, de los movimientos sociales. Entonces, ese porcentaje grande de ciudadanos que tiene preferencias, que tiene opinión, que quisiera ciertas cosas, no necesariamente acompaña sus preferencias con acción colectiva. Y eso hace, por lo tanto, que sus opiniones no se vean reflejadas en este tipo de iniciativas. Sin lugar a duda, tú lo planteabas, el tema de la acción colectiva. Y una de las acciones colectivas es la acción ciudadana, que es votar, en definitiva. ¿Y cómo se le explica, en definitiva, al votante que descentralizar sería la respuesta a un eventual desarrollo armónico del territorio? ¿Es posible decir eso? Yo creo que sí, yo creo que acá hay un trabajo importante que tienen que hacer los partidos políticos. Creo que ahí hay un eslabón quizás perdido en este proceso, en tanto que los partidos, si bien nominan representantes en los territorios y hay una agenda y un discurso, si se quiere, regionalista en parte de los actores políticos, eso no necesariamente está acompañado de un programa coherente que le presente a los electores alternativas claras. O sea, no es evidente, por ejemplo, que votar por un partido u otro partido implica una agenda de descentralización, porque los partidos no han desarrollado propuestas como coherentes, claras. Al final parece que son solo preferencias individuales, como que depende de la persona que tiene el cargo cuánto apoya o no a una iniciativa, pero no son parte esencial de las propuestas de los partidos. Los partidos no se han tomado suficientemente en serio esto, como quizás sí se lo pueden tomar, volviendo a los puntos, al tema de educación o de pensiones, donde manifiestan, tienen un programa, una propuesta, y uno sabe que si vota por un partido, lo que le está ofreciendo en términos del sistema educativo es esto u otra cosa. Creo que acá el trabajo también con los partidos es relevante para que ellos no solo generen programas y movilicen a los electores, sino que además, una vez electas, las autoridades se comprometan y lleven a cabo esos programas. Yo creo que uno de los problemas que a veces aparecen los temas de descentralización en los programas de gobierno, y después eso no se materializa, porque en general las élites de todos los partidos tienden a estar muy concentradas
en ser élites de Santiago. Nosotros en el informe de Desiguales del 2017, esto no es solo como una opinión, digamos, personal, sino que lo mostramos con datos en el informe de Desiguales del 2017, donde veíamos que la proporción de personas que habían ocupado cargos entre 1990 y el 2015-2016, como ministros y ministras, senadores, diputados, vienen de 14 colegios y de 2 universidades, de 14 colegios además que están muy concentrados en ciertos barrios de Santiago. Entonces, la concentración de una élite en Santiago es algo que es un daño para la representatividad, y también eso es algo de lo que nos parece que puede estar también detrás, impidiendo cambios más significativos en una agenda descentralizadora. Sin embargo, nosotros sabemos que somos ciudadanos del mundo, estamos en medio de Latinoamérica, estamos en el mundo, y en ese escenario, dado que tú eres parte del programa de Naciones Unidas, ¿impacta en el perfil político de Chile el tener representación de exautoridades en instancias de decisión o consulta internacional como son las Naciones Unidas? ¿Es relevante en definitiva para el análisis? ¿Nos da algo de notoriedad respecto de nuestros vecinos? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde ahí, desde el PNUD? Bueno, hay que pensar un poco en la historia, ¿no? Los foros internacionales comenzaron siendo espacios de debate y deliberación fundamentalmente entre los países ricos. Se crea, digamos, Naciones Unidas después de la posguerra, y es parte, digamos, de la discusión entre los países vencedores y los vencidos, digamos, y fue generar un espacio de confluencia internacional, fue una medida para tratar de disminuir los conflictos bélicos y evitar que se produjeran otros conflictos como la Segunda Guerra Mundial. En eso ha sido muy importante que paulatinamente los países del sur, los países menos desarrollados, los países de América Latina, de África, de Asia, puedan tener un espacio en la mesa equivalente a los países del norte, aunque quizás ese espacio todavía no es del todo equivalente, pero es muy importante, no solo diría para Chile, pero es muy importante para el mundo y para el sur del planeta, que se tenga representación de todos, y en eso Chile ha tenido la posibilidad de tener visibilidad y puestos claves. Chile participó desde la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se comentaba hace poco, fue un chileno. Hemos tenido, digamos, el director general de la Organización Internacional del Trabajo hace poco tiempo, Juan Somavía. Entonces, eso claramente es un honor para el país, claramente, pero también es importante en este esquema de geopolítica mundial, digamos, de cuánto peso tiene el sur respecto del norte. Finalmente, Marcela, ya tú algo esbozabas, pero desde lo político, ¿cuál es el impacto que tienen las modificaciones legales que hemos vivido recientemente? El tema de la paridad, por ejemplo, la paridad de género, el tema del fin a la reelección, que está tan en boga últimamente respecto de la letra chica, de cómo se lee en las distintas comunas, etcétera, los escaños para los pueblos originarios, en este eventual reconfiguración del mapa del poder en nuestro país y la participación de los territorios. Bueno, efectivamente acá yo creo que es uno de los desafíos centrales para avanzar en una agenda de desarrollo sostenible. Nosotros estamos impulsando la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a la base del paradigma, digamos, de esta propuesta de desarrollo que ha sido aprobada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, está esta idea de no dejar a nadie atrás, de ser inclusiva. Y una de las cosas que nosotros hemos ido constatando es que efectivamente se mantienen brechas muy importantes dependiendo del lugar donde uno nace, todavía en el mundo, pero también en Chile, y muchas veces las diferencias, las desigualdades entre la persona que nace en una comuna, en una misma región, son a veces hasta más grandes que y en otra comuna de la misma región son hasta más grandes que las diferencias que puedes tener entre un país y otro. Disminuir esas brechas que cada vez son más complejas, porque ya no son brechas solo
en los temas básicos de salud, educación, sino que son cada vez brechas quizás más complejas de enfrentar, es el desafío central para avanzar hacia el desarrollo. Bueno, sin lugar a dudas son tremendos los desafíos, está cambiando no solamente nuestro país, sino que también lo que tú señalabas, la geopolítica, cómo se está reconfigurando este mapa con mayor participación de mujeres, mayor participación de pueblos originarios, etcétera. Y es una situación que sin duda es parte también de este informe que ustedes hicieron de estos 10 años de auditoría a la democracia y lo que es parte de nuestra pregunta central también de lo que fue hoy esto de por qué necesitamos descentralizar Chile en el marco de recuperar la democracia. Agradecemos mucho este diálogo regional que haya sido parte de él también. Marcela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Silvia, un agrado poder participar.